En el año 1925 fue presentada ante el jurado de la Facultad de Astronomía de la Universidad de Harvard la más brillante tesis doctoral nunca antes escrita, bajo el título Atmósferas estelares, por una estudiante inglesa, Cecilia Payne. En su famosa tesis, Payne describe la composición química de la mayoría de las estrellas que podían ser vistas desde la Tierra, y en uno de sus párrafos indica que ninguna estrella es capaz de mantenerse sola en el universo. Por lo tanto, una estrella posee una o más estrellas hermanas, y es esa relación la responsable del mantenimiento de los ciclos estelares. Lo mismo ocurre con los ciclos de vida en la Tierra. Las relaciones entre los seres vivos y entre estos y su entorno son indispensables para que la vida se mantenga y prevalezca. Les saluda cordialmente Víctor Acosta, y en esta ocasión vamos a explorar una relación mágica en el reino de la vida de nuestro planeta, una relación entre plantas y hongos, considerada como la responsable del triunfo evolutivo del reino vegetal hace aproximadamente unos 460 millones de años. Todos conocemos, digamos que relativamente bien, el reino de las plantas superiores, pero ¿sabían ustedes que éstas no existen solas en la superficie terrestre, como una especie aislada? Pues eso no existe en la naturaleza, y las plantas, en los inicios de su historia evolutiva, para poder adaptarse y colonizar los ambientes terrestres, con un planeta diferente al que conocemos, se vieron obligadas a asociarse con un grupo de hongos que ya tenían un largo camino de evolución en esa tierra velozmente cambiante, y que igualmente estaban en la búsqueda de los mecanismos que les permitieran adaptarse y sobrevivir. Esta relación es conocida como micorriza arbuscular y no es más que una simbiosis mutualista entre las raíces de la mayoría de las especies de plantas superiores y un pequeño grupo de hongos ubicados en el Phylum Glomeromycota, con solo 206 especies descritas para la ciencia hasta el momento. El 90% de las familias de plantas que conocemos son capaces de formar micorriza arbuscular. Se excluyen de esta simbiosis a todos los pinos, las remolachas, zanahorias y repollos, las coles y las orquídeas, y las plantas inferiores como los musgos y helechos, que forman otros tipos de micorrizas. La relación ocurre en la rizósfera del suelo y está basada en el intercambio de nutrientes esenciales para el metabolismo de ambos simbiontes. Los hongos o micobiontes le brindan a sus hospederos vegetales una mayor superficie de absorción radical, es decir, estos desarrollan una red de micelio extrarradical capaz de extenderse más allá en el suelo de lo que pueden hacerlo las propias raíces, en búsqueda de agua y nutrientes para la planta. A cambio, las plantas o fotobiontes le proporcionan al hongo los azúcares necesarios para su metabolismo energético. Debemos tener claro que a diferencia de las plantas, este grupo de hongos, sus esporas y cuerpos fructíferos son completamente microscópicos. Las características fisiológicas y bioquímicas de la relación deben buscarlo en la literatura, al igual que los detalles de su historia evolutiva, taxonomía, diversidad y distribución global de las especies involucradas. También deben indagar sobre todos los procesos asociados, las condiciones óptimas del suelo y la ecología en general, tal como está descrito en el plan de clases. En esta oportunidad, evaluaremos las estructuras morfológicas de estos hongos. El estudio del reino vegetal lo verán en detalle en sus clases de botánica. Como ustedes ya han visto en la mayoría de los grupos de hongos que conocemos, el cuerpo fructífero de los glomeromycotas está formado por hifas individuales dentro de la raíz e hifas agrupadas en el micelio extrarradical, como veremos en las siguientes láminas. Estos hongos se reproducen por esporas sexuales, que son capaces de germinar sobre la raíz de cualquier planta hospedero e iniciar de esta manera la relación. Estas esporas no solo sirven como medio para la reproducción y colonización de hospederos vegetales, también sirven como reservas de sustancias energéticas carbonadas, principalmente azúcares y lípidos, provenientes del metabolismo fotosintético de la planta. En las imágenes podemos ver esporas con cuerpos grasos en su interior. Como toda espora en el reino de los hongos,
contienen la información genética necesaria para el mantenimiento y reproducción de sus especies. Están formadas por paredes gruesas, de una o varias capas, que pueden ser de tamaños y colores variados, con ornamentaciones o de paredes lisas. Estas se forman en los extremos de las hifas, en el micelio extrarradical, y quedan latentes en el suelo hasta el momento apropiado para su germinación. En la parte inferior izquierda de la lámina tenemos un esquema donde se puede observar de manera sencilla cómo ocurre la germinación y colonización de una raíz por parte de una espora, y a sus lados tenemos hermosas microfotografías de raicillas colonizadas, donde vemos el micelio extrarradical y esporas. Ustedes deben caracterizar los procesos y explicarlos detalladamente, desde cómo ocurre la formación de las esporas en el extremo de las hifas, hasta los detalles de su germinación, reconocimiento y colonización de una raíz. El cuerpo fructífero del hongo crece entre las células de la corteza radical por medio de hifas, como se muestra en las figuras del lado izquierdo en la lámina, donde vemos raíces despigmentadas y teñidas para observar los detalles de la colonización. Las hifas dentro de la raíz se ven resaltadas como líneas azules continuas. Estas son las responsables de mover los elementos nutrimentales entre ambos simbiontes, desde el micelio extrarradical a los arbúsculos, y a su vez mueven las sustancias carbonadas provenientes desde la planta hacia los arbúsculos para ser pasadas a las estructuras de almacenamiento como esporas y vesículas. En el lado derecho de la lámina tenemos en detalle al arbúsculo, la estructura que le da el nombre a la relación de micorriza arbuscular. Este tiene forma de árbol invertido y no es más que el extremo distal de una hifa que ha sido capaz de penetrar en la célula vegetal y ramificarse para ampliar la superficie de intercambio bilateral de nutrientes, principalmente agua y elementos poco móviles como el fósforo, desde el suelo a la planta, y azúcares que provienen de la fotosíntesis vegetal. El arbúsculo posee en su membrana toda la maquinaria bioquímica para el movimiento de sustancias entre la planta y el hongo. Es capaz de mantener en equilibrio el carbono en la tierra, distribuyéndolo de manera equilibrada entre la atmósfera y el suelo. Las plantas absorben dióxido de carbono de la atmósfera y lo ingresan a la maquinaria fotosintética para transformarlo en azúcar y liberar oxígeno. Esos azúcares viajan a través de la planta hasta los órganos de almacenamiento como frutos o semillas, y el carbono restante llega a las raíces y pasa al hongo a través del arbúsculo, el cual lo almacena en millones de esporas y vesículas en el suelo. Ahora bien, podemos aprovechar este mecanismo para mitigar los efectos devastadores del cambio climático global, generado principalmente por las grandes emisiones de dióxido de carbono del hombre a la atmósfera, y por consiguiente, rescatar al planeta de una catástrofe global al reducir en cantidades significativas las concentraciones de carbono en la atmósfera y almacenarlo de esta manera en el suelo. Todo ese carbono en forma de azúcar, como almidón y grasas, es almacenado en vesículas. Estas son de paredes delgadas y pueden crecer tanto en el interior de la raíz como fuera de ella, en el micelio extrarradical. Las vesículas se diferencian de las esporas en que no poseen núcleos con ADN, y su única función es esa, almacenar sustancias energéticas para los requerimientos metabólicos del hongo. Se requiere de mucha energía para explorar el suelo y captar elementos minerales, por ejemplo. Entonces, ¿cómo exploran estos hongos el suelo para mantener a su hospedero vegetal? Extendiendo una gran red de micelio fúngico extrarradical, capaz de captar los nutrientes y moverlos a los arbúsculos para su paso a la planta. Todas las plantas están conectadas entre ellas bajo el suelo, gracias a esta red de hifas, por donde se mueven cantidades significativas de elementos que son distribuidos de forma equitativa entre todas las plantas de una comunidad vegetal. Esta gran red protege a las raíces del ataque de patógenos, como gusanos, bacterias y otros hongos. Mantiene la estructura del suelo y limita el movimiento de elementos dañinos para las plantas, como metales pesados e hidrocarburos de petróleo. Estas
son algunas de las funciones que cumple el micelio fúngico extrarradical. Se pueden preguntar entonces, ¿cuántas son las cantidades de carbono como fuente de energía que se requieren para cumplir todas estas funciones? ¿Pueden estos hongos manipular la fotosíntesis vegetal para suplir sus requerimientos de carbono? ¿Cómo le indica el hongo a la planta que necesita más carbono para mantener, por ejemplo, condiciones de equilibrio hídrico? Son muchos los beneficios descritos en la literatura que estos hongos brindan a sus plantas hospederos. Algunos ya los he mencionado. En esta lámina vemos rápidamente uno más, y por su parte deben investigar todo lo demás en la bibliografía. Los glomeromicotas son capaces de condicionar los procesos fenológicos de reproducción en las plantas, al inducir una mayor producción de estructuras reproductivas como flores, frutos y semillas. Esto con la finalidad de aumentar la disponibilidad de nuevos individuos vegetales que generen raíces y que por tanto se aumente el número de hojas en el dosel para que ocurra fotosíntesis y se genere más azúcar para su aprovechamiento por parte del hongo. Por otro lado, si la planta produce un mayor número de semillas, garantiza la supervivencia de su especie al propagar nuevos individuos al ambiente. Podemos aprovechar este beneficio al establecer cultivos agrícolas con plantas inoculadas con estos hongos, teniendo en consideración que la mayoría del manejo agrícola del suelo en el mundo limita el crecimiento y desarrollo de estos hongos. Podemos entonces fomentar la agricultura ecológica y disminuir el uso de agroquímicos. Son numerosos los estudios filogenéticos, paleobotánicos y morfoanatómicos que evidencian que la coevolución entre estos hongos micorrízicos y las raíces de plantas se remonta al Paleozoico, con el origen de las primeras plantas terrestres. De hecho, los ancestros de los actuales briófitos y helechos ya presentaban asociaciones que recuerdan a las ahora conocidas como micorrizas arbusculares. Conviene recordar que, en el tiempo en el que tuvo lugar la colonización de ambientes terrestres por parte de las plantas, la Tierra era muy diferente de como la conocemos ahora. Además, en ese largo periodo de tiempo, tuvieron lugar fenómenos geológicos y climáticos que fueron perfilando la biocenosis tal y como la entendemos en la actualidad. Concretamente, en el Ordovícico y a finales del Cámbrico, es el periodo en el que se inicia el asalto a los ambientes terrestres y, en definitiva, tan exigentes condiciones ambientales respaldan la idea de la importancia de la simbiosis micorrízica como mecanismo de colonización de aquellos paleoambientes progresivamente emergidos. Una reflexión antes de finalizar nos sitúa en el tránsito entre los periodos Ordovícico y Silúrico, cuando ocurrió el segundo mayor de los eventos de extinción en términos de porcentaje de géneros desaparecidos en la historia de la Tierra. Una profunda glaciación esquilmó buena parte de la biodiversidad marina que se había desarrollado desde el Cámbrico y sobre todo a lo largo del Ordovícico. Sin duda, ello influyó en los todavía tímidos intentos de terrestrialización de plantas y hongos, que debemos entender se produjeron de una manera gradual, reiterada, reversible y especialmente dispersa. Asumidas, pues, las exigentes condiciones ambientales que debieron existir en estos periodos, la coincidencia en tiempo y espacio de micobiontes y fotobiontes posibilitó el establecimiento de la asociación simbiótica para colonizar los nuevos ambientes de la interfase suelo-atmósfera. Esta relación trófica, claramente mutualística, se establecería a nivel de los órganos de fijación al suelo del fotobionte en sus raíces. Su eficiencia resultó tal que ha perdurado por más de 400 millones de años, sin apenas cambios en el componente fúngico y con enorme diversificación en sus hospederos vegetales, con desarrollo de verdaderas raíces y complejas estructuras aéreas muy evolucionadas, como una hermosa flor. Los mecanismos moleculares y celulares que controlan la presencia y desarrollo del hongo en las raíces de las plantas debieron de quedar definidos ya entonces en los genomas de los pioneros vegetales y se han conservado hasta nuestros días en los esporofitos de las actuales plantas.
Los hongos responsables de esta efectiva simbiosis apenas han debido de evolucionar morfoanatómicamente, habida cuenta de las semejanzas existentes entre las estructuras reproductoras y vegetativas encontradas en el registro fósil y de las de los actuales glomeromicota. Por otro lado, en el marco de una agricultura sostenible, la utilización de hongos formadores de micorriza arbuscular debe ser considerada en el diseño de cualquier sistema de producción agrícola, pues además de ser estos simbiontes componentes e inseparables de los agroecosistemas, realizan diversas funciones en su asociación con las plantas y pueden constituir sustitutos biológicos de muchos agroquímicos. Conocer cómo las comunidades de estos hongos se distribuyen e interaccionan con el medio que les rodea y su función ecológica impulsará mejoras en la aplicación de procesos de restauración de ecosistemas degradados y puede promover una forma de agricultura más acorde con la naturaleza e incluso ayudar a prever las respuestas de los ecosistemas terrestres frente a los efectos devastadores del cambio climático global. Ustedes deben ampliar sus conocimientos sobre el tema en la bibliografía recomendada para que puedan cumplir con sus prácticas de laboratorio y actividades de evaluación, dando un especial interés a las preguntas enunciadas a lo largo de toda la clase. Un abrazo cordial a todos. Fue un placer compartir con ustedes esta hermosa información. Muchos saludos.